En el precioso nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra sean a Él. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, podemos saber mucho de nosotros por nuestras oraciones. Podemos saber mucho de las personas por medio de sus oraciones. Por medio de lo que ellos oran, podemos darnos cuenta de sus preocupaciones o de sus ansiedades. Oramos generalmente por lo que nos preocupa y por lo que no nos preocupa, generalmente no lo incluimos en nuestra oración. Esa es una verdad que nosotros debemos reconocer. Por eso siempre he pensado que la mejor manera de aprender a orar es mirando las oraciones que están en la Biblia y usarlas como modelo. De hecho, Jesús nos dejó una en Mateo capítulo 6 acerca, o que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Y es una oración modelo que precisamente tiene la intención de guiarnos en un modelo de oración para acercarnos al Padre. Pero hay otras oraciones que podemos tomar como modelo para poder aprender de ellas. En esta ocasión, o más bien en otra ocasión, en otro sermón, les comentaba acerca de cuál era mi oración por la iglesia, que está precisamente en el capítulo 1, los versículos 17 al versículo 23. Dice la palabra del Señor: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es mi oración siempre que pienso por la Iglesia Evangélica de Discípulos de Cristo. Mi oración es esa. Y Pablo en esta ocasión ora de esa manera cuando recuerda precisamente a la iglesia. Ahora Pablo nuevamente ora por la iglesia antes de pasar a la parte práctica de la carta, para que ese perfecto plan de Dios pueda ser experimentado plenamente en la vida de los creyentes y en la iglesia de Cristo. Esa es la oración de Pablo ahora por la iglesia. Antes ha pedido por ellos, ahora está intercediendo por la iglesia para que esto se vuelva una realidad en su vida. El pasaje que estuvimos considerando la semana anterior nos habló precisamente de ese plan eterno de Dios para la iglesia y los gentiles y cómo era explicado y dado a conocer por medio de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. También nos permitía ver todas las bendiciones y las riquezas en Cristo que los creyentes han recibido, y en ese plan, en ese propósito eterno de Dios, Pablo ha formado o cumplido un papel importante en la proclamación de ese mensaje para la comunidad, por lo cual estaba maravillado, estaba anonadado, a pesar de estar preso en una cárcel en Roma. El pasaje finaliza con una exposición en esta parte alentando a la iglesia. El versículo 13 mencionaba la escritura: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Ahora, esta porción se encuentra en esta primera parte, los capítulos del 1 al capítulo 3, expone la historia del Evangelio y cómo esa historia llega a su clímax por medio de Cristo y cómo a través del Evangelio se funda una nueva comunidad formada de judíos y gentiles, y esa comunidad se llama iglesia, el cuerpo de Cristo. El pasaje posterior, el pasaje que estudiaremos la próxima semana, si el Señor así lo permite, va a empezar todo lo que es la parte práctica de la carta y muestra cómo el Evangelio afecta cada área de la vida de los creyentes a nivel personal, a nivel social, a nivel comunitario y a nivel familiar. Pablo ahora escribe a la iglesia en Éfeso. Y está escribiendo a la iglesia en Éfeso, que es un importante centro comercial y religioso en Asia Menor. Era el centro de la adoración de la mayoría de los ídolos romanos y griegos, en especial de una deidad antigua que se llamaba Diana o Artemisa. Y allí Pablo llega y predica la palabra del Señor, y el trabajo ha sido bastante fructífero. La causa de Cristo ha crecido y se ha formado una iglesia floreciente en el Evangelio. Eso lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 19. Pero Pablo se aleja de la iglesia y por un largo tiempo no ha podido encontrarse con ellos.
no ha podido encontrarse con ella. Y por eso les escribe, él está preso en una cárcel en Roma a la espera de poder presentarse delante del emperador, al que ha apelado cuando fue acusado de introducir a un gentil en el templo en Jerusalén. Pero a pesar de estar preso, Pablo está agradecido por el crecimiento de la familia de Dios. Y Pablo le recuerda, ya ha orado por la iglesia, ya ha pedido que no solamente conozcan las cosas del evangelio, sino que puedan experimentar ese maravilloso poder de Dios de una manera personal, que sean vitalizados por medio de ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que lo ha colocado como cabeza del universo. En esta oración por el pueblo, él está orando para que sean fortalecidos por el Espíritu, que conozcan el amor de Dios y ese amor que Dios tiene por su pueblo. Ver esta oración nos debe llevar a considerar lo que la iglesia necesita. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Y ese es precisamente el título de mi sermón en esta mañana. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? En el contexto de la carta, esa es una comunidad que debe vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿qué necesita la iglesia para vivir para la alabanza de su gloria? Una iglesia que quiere vivir para la alabanza de su gloria debe considerar con seriedad esta oración. Y esa iglesia necesita primero reconocer a su Padre. Versículo 14 y versículo 15. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Después de que Pablo ha presentado el Evangelio en su cumplimiento en Cristo y cómo ellos pueden experimentar de esa manera personal la gracia en sus vidas, ora por la iglesia, esta vez intercediendo por ella. Al mencionarlos, él está doblando sus rodillas, está inclinándose, y esa era la posición acostumbrada por los judíos para orar. Era la forma en cómo ellos demostraban el deseo de acercarse a Dios, se postraban. La causa por la cual ahora está doblando sus rodillas ha sido expuesta en el pasaje anterior, como estuvimos estudiando la semana pasada. Es ese misterio, el misterioso plan de Dios revelado. De hecho, parece ser que al iniciar el capítulo 3, Pablo ha tenido la intención de orar por la iglesia, pero él hace un paréntesis de los versículos 12 al 13 y luego va a retomar la idea para continuar ahora su oración. En esos versículos les explicaba ese plan maravilloso, pero ahora vuelve para hacer su oración. Su oración la dirige entonces al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice estas palabras: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puede hacer esta oración por la iglesia, y Pablo puede hacer esta oración por la iglesia a razón de la relación que tiene con el Señor. Es por estar en Cristo que puede decir nuestro Padre y puede recibir las bendiciones que fluyen de Él. Por eso Pablo se acerca ante el Padre y le dice: escúchame. Él se dirige al Padre porque por medio de la obra de Cristo, por la cual nosotros tenemos entrada y libertad y acceso a Dios por medio de la fe en Jesús, podemos ser escuchados. Pablo de hecho ha dicho eso en el versículo 2 en el capítulo 3, en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, entonces, vemos que aplica las palabras que él acaba de hablar. Él sabe que tiene acceso ahora, demuestra que tiene acceso a través de su oración. Sabe que va a ser escuchado porque no hay ningún impedimento para acercarse al Señor. Y esta verdad también nos ubica de una manera especial a nosotros como miembros de la familia. Porque recuerden que los creyentes estamos en Cristo y por eso tenemos acceso ante el Padre para ser escuchados por Él, para poder acercarnos al Señor en oración. Y somos miembros de la familia de Dios. Aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos ido a Él en arrepentimiento y fe, como dice la palabra del Señor en Juan 1:12, a todos los que le creyeron, a todos los que la recibieron, a ellos se les dio la potestad, se les dio el derecho de ser miembros de esa familia, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, puedes acercarte al Padre porque Él te va a escuchar. Puedes doblar tus rodillas porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo que te escucha. Pero noten esto, mis amados hermanos, Pablo no se acerca al Señor de cualquier manera, porque de Él son todas las cosas. El versículo 15 dice, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Así que Pablo está reconociendo que Él es la fuente de todo lo que existe y le está dando el reconocimiento por todo lo que ha creado.
Él no se acerca de cualquier manera. Él entiende quién es Dios y sabe que todos nosotros somos suyos. Todos los creyentes, toda la creación le pertenece. Pablo no es la primera vez que usa este argumento. De hecho, en su predicación a la iglesia en el pueblo de Listra, él ha hablado acerca de esto a las personas que se han acercado allí. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, el versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, en el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Pablo entonces reconoce allí delante de estas personas en Listra quién es Dios como el sustentador, pero no solamente lo hace allí, también lo hace en Atenas cuando está predicando el evangelio. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, el versículo 24 y 25. Dice la escritura de la siguiente forma: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Este es el Dios que sustenta todas las cosas. Y lo está haciendo para que ellos sean conscientes de esa verdad. Él es la fuente de todo. Pero en este caso, Pablo está apelando a esta verdad para recordarle a la iglesia qué clase de relación tienen con el Señor. Él es la fuente y el origen de su existencia. Pero no solamente de su existencia humana, sino de su existencia espiritual. Él es el Padre. Así que su vida depende de Él. Pablo está orando entonces aquí al único Dios verdadero, omnipotente, que tiene el control de la creación, pero que en su gracia, en su misericordia, le escucha cuando ora por la iglesia por causa de esa relación que tiene con Él, por estar en Cristo. Él es quien sustenta a la iglesia, Él es quien la cuida y Él lo hace porque Él es un buen padre con sus hijos. Ahora, Jesús mismo nos enseñó a orar de esta manera. Mateo capítulo 6, el versículo 9 al 13 nos enseña esa oración maravillosa y empieza con esa cláusula: Padre nuestro. Es nuestro Padre. Y Pablo está presentando un argumento importante para que en nuestras oraciones nos podamos dirigir de la misma manera. Podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, porque somos sus hijos. Ahora, una iglesia que quiere vivir para la alabanza de su gloria debe reconocer a su Padre, pero también necesita lo que el Padre puede darle. Lo que el Padre puede darle. Miren lo que dice los versículos 16 al 19. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que seáis arraigados y cimentados en amor. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que necesita entonces la iglesia? Necesita lo que el Padre puede darle. Pablo ahora empieza su petición por la iglesia y divide esta petición en tres partes. Lo primero que está orando Pablo es que les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior. Pablo mira las riquezas de la gloria de Dios mostradas en los capítulos anteriores y le ruega al Padre que les conceda a sus hijos lo que necesitan para vivir. Y ellos necesitan para vivir el ser fortalecidos en su hombre interior. Por eso está pidiendo a Dios que les dé a estos creyentes lo que necesitan para ser fuertes de ánimo, dice una versión, para que les aumente el vigor, para que les dé las fuerzas para enfrentar las circunstancias de la vida. La gloria de Dios es una manifestación de que Él está coronado de poder, de majestad, de esplendor. Pero Él también posee en su gloria todo lo que sus hijos necesitan para mantenerse en vida, para mantenerse en pie. Y Dios, como buen Padre, como les he dicho, desea dárselos. Ahora, ¿cómo van a ser fortalecidos los creyentes? ¿Cómo serán fortalecidos entonces los creyentes? La palabra de Dios dice: haciendo que Cristo more en los creyentes.
Literalmente dice que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y eso no significa que Jesús no mora dentro de nosotros cuando hemos creído. Nuestra unión con Cristo nos muestra que Él ya vive en nuestro corazón. Pero Pablo ora para que ellos entiendan una realidad mayor. Ellos necesitan entender, al igual que lo necesitamos entender nosotros, una realidad mayor. Necesitamos la fortaleza que nos da el saber que Jesús vive en nuestro interior, que vive dentro de nosotros. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente necesitamos ser fortalecidos? Sin lugar a duda. Nosotros necesitamos fortalecernos. Día tras día enfrentamos grandes batallas que perderíamos si no fuera por la fortaleza que Dios nos da. Y lo maravilloso de todo esto es que es por la misma acción del Hijo que vive en nuestro interior. Es Jesús morando en nosotros que nos da la fuerza para enfrentar el día a día. Jesús dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esas palabras nacen de su interior porque Jesús vive dentro de él. Pablo pide que el Señor haga su morada permanente en la vida de los creyentes, que habite, que more, que esté permanente allí. Y para poderlo ilustrar, déjame mostrarte un ejemplo. Cuando vas de visita a la casa de una persona, conoces de su casa lo que esta persona te muestra. Pero de tu casa, conoces todos los rincones y lugares porque es tu casa. Es tu casa. Y eso es interesante. De pequeño en mi casa teníamos una habitación a la que llamamos la habitación del reblujo o la del desorden. Era el cuarto donde generalmente guardábamos todas las cosas que no usábamos, pero que aún nos eran útiles. Aunque haciendo el análisis debemos ser honestos, muchas veces lo que hay en esos lugares es basura de la que a veces no queremos deshacernos. Pero es un cuarto que en muchos hogares hay altillos, hay sótanos, hay distintos lugares que usamos para guardar este tipo de cosas. Y nuestra vida, mis amados hermanos, se parece en muchos aspectos a estos. En nuestra vida tenemos cosas que queremos que otros vean cuando están de visita. Esa cara visible. Pero dentro de nuestro interior a veces tenemos un cuarto lleno de reblujo, de desorden, cosas que deben ser botadas porque ya no nos sirven, pero que no hemos podido dejar. En nuestro interior todavía hay pecado, hay vicios, hay hábitos, hay pensamientos, hay creencias, hay cosas que no agradan a Dios. Pero cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones de manera permanente, a Él no le podemos ocultar lo que hay en ese cuarto. Cristo no viene de visitar, viene a morar en nuestra vida. Y no le podemos ocultar lo que hay allí, en ese lugar que nadie más conoce. Él empieza entonces a poner en orden lo que hay allí. Nuestro interior necesita ser renovado cada día. Necesita ser renovado cada día al poner en orden todas aquellas cosas que tenemos y que Cristo puede organizar. Aquellas cosas que nosotros no podemos sacar de nuestras vidas o que no queremos sacar de nuestras vidas, pero el Señor sí lo puede hacer. Es como cuando se hace una remodelación en la casa. ¿Han visto esos programas de remodelación? Como primero lo que se hace es sacar todo aquello que nos sirve y cambiar ciertas cosas para dar espacios, quitan muros, mueven cosas para poder hacer los espacios, para dar iluminación. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, morando en nuestros corazones día tras día. Por eso John Stott dice que Él habita en nuestro ser para reinar en nuestra vida. Dice, Pablo está orando para que Cristo por su Espíritu pueda establecerse en nuestros corazones y de allí desde su trono pueda a la vez controlarlos y fortalecerlos. Eso es lo que hace el Señor. Jesús toma entonces el control de nuestras vidas y pone en orden nuestro caos interior, de manera que nuestras vidas son vigorizadas, son animadas, son fortalecidas y podemos ser de ánimo fuerte, experimentando entonces mayor cercanía con nuestro Salvador cada día para ver el fruto de su obra en nuestro ser. De manera que ya no somos los mismos. Y eso es lo que el Señor día tras día va haciendo en nosotros. El día tras día va entrando ese cuarto del reblujo, ese cuarto del desorden, ese cuarto en el que nosotros no dejamos entrar a nadie más y va sacando todas aquellas cosas que ya nos sirven y va poniendo en orden nuestra vida. Por eso necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior.
Pablo entonces ora para que cada uno de los creyentes pueda experimentar cada día más y más el señorío y el reinado de Jesús sobre todas las áreas de su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser conscientes en nuestro ser interior del gobierno de Cristo en nuestra vida, cada día. Que necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu y el lugar donde Cristo debe ejercer el reinado en nuestras vidas. Necesitamos entonces ser fortalecidos en vista de esa lucha contra el pecado, contra aquellas batallas que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos ganar. Y de esa manera vamos a ser renovados diariamente. Eso es lo primero que Pablo está orando por los creyentes. Pero él lleva su oración a un segundo aspecto y es que seamos arraigados y cimentados en su amor, dice la palabra del Señor. Versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pablo tiene en mente aquí la idea de un árbol cuya raíz está firmemente establecida y una casa cuyos fundamentos están firmes. El creyente entonces debe comprender que Cristo es la tierra que da vida y la fuente y el fundamento sustentador para estar establecido y arraigado. Donde los creyentes tienen bien hundidas sus raíces en ese abundante amor de Dios, quien es la fuente de la estabilidad. Que seamos cimentados y arraigados en su amor. Ese amor es también la tierra en la cual debe arraigar la vida del creyente y el fundamento sobre el cual su vida debe edificarse. Es en la comprensión de ser arraigado y cimentado en ese amor, en ese maravilloso amor. Como lo cantábamos en esta mañana. La imagen no es contraria a las Escrituras, de hecho. En el Salmo 1, el salmista ha hablado acerca de que aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas. Es esa meditación la que le permite comprender el amor de Dios de una manera más profunda. Jesús mismo usó una analogía similar. Cuando estaba finalizando el sermón del monte, él le dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica será como un hombre que puso su casa sobre la roca. O sea, la sustentó, la estableció firmemente establecida. Y entonces cuando vinieron las dificultades de la vida, esa casa pudo soportar los embates de los vientos y de las aguas tempestuosas. Y creo que muchas veces en nuestra vida pasa que las dificultades, los problemas y las circunstancias nos tumban porque no estamos firmemente arraigados y cimentados en el amor del Señor. Porque se nos olvida mirar en la fortaleza que Él nos da. Nuestras vidas y en nuestras vidas como creyentes nosotros no podemos evitar las dificultades ni los infortunios. Como quisiéramos evitar dificultades y circunstancias difíciles. Nuestras vidas tendrán que enfrentar tormentas, pruebas, tribulaciones. Por eso estar arraigados y cimentados en su amor fortalece y provee fortaleza que va más allá de lo emocional. Nos da una seguridad que proviene de estar cerca de Dios. Qué dificultad o qué circunstancia, por grande que sea, no podremos enfrentar nosotros si estamos cerca de Dios, si estamos cerca de aquel que es la fuente de nuestro sustento. Nuestro problema es que a veces no podemos enfrentar las circunstancias difíciles porque estamos lejos del Señor. Recuerden lo que dice la palabra del Señor: separados de Él, nada podemos hacer. Esa es la circunstancia que nosotros tenemos que enfrentar. Pero cerca del Señor, por más difícil que sea la circunstancia, estamos seguros. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Señor. Eso es algo que nosotros necesitamos comprender, de lo que necesitamos darnos cuenta. Una verdad que debemos apoderarnos de ella, que corresponde a todos los que formamos parte del pueblo de Dios, de su familia. Entonces necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser arraigados, pero también necesitamos comprender con todos los santos ese maravilloso amor en todas sus dimensiones. Por eso el apóstol ha orado aquí que es un amor ancho, largo, alto y profundo. Y esto parte de la fortaleza que Dios mismo nos ha dado.
Esa fortaleza que el Señor nos da es la que nos permite comprender ese amor. La comprensión del amor de Cristo en todas las dimensiones es mejor si lo compartimos con todos los santos. Miren lo que dice el versículo. Dice el versículo 18, y seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad de ese amor. Eso lo podemos hacer mejor cuando estamos con todos los santos. En la vida de la iglesia podemos saber algo del amor de Dios de manera individual. Indudablemente leyendo la escritura podemos entender algo de ese amor, pero la mejor forma de experimentarlo y de comprenderlo es verlo reflejado en la vida de la iglesia reunida y compartiendo. Yo veo el amor de Dios cuando veo a mis hermanos actuando, cuando veo a mis hermanos reunidos, allí estoy viendo el amor de Dios. A pesar de ello, nuestra comprensión siempre va a ser limitada de este lado de la eternidad. Eso es algo que nosotros no alcanzaremos a entender completamente de este lado de la eternidad, pues sobrepasa nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y sin embargo, tan grande es que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 35 al versículo 39. Y Mari también lo mencionaba. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y lo vemos también ese amor reflejado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan capítulo 3 al versículo 16 dice la palabra del Señor. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Dónde vamos a demostrar nosotros el amor? Precisamente en nuestra relación con los hermanos. Nuestra comprensión del amor de Dios debe verse manifestada en nuestra relación con el prójimo. Y esta verdad nos anima como creyentes. Podemos conocer su amor, podemos ser arraigados y cimentados en él, pero de este lado de la eternidad no vamos a ser capaces de comprender en toda su extensión eso. Pero como lo cantábamos, ese amor de Cristo es más dulce cada vez que estamos más cerca del fin. Porque disfrutaremos de su amor por siempre y ante su trono estaremos. Nos llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar vamos a ser transformados perfectamente. Eso es lo que experimentamos. Por eso vamos a pasar el resto de la eternidad explorando cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor por nosotros. Tal vez de este lado no lo alcancemos a entender, pero tendremos toda la eternidad para estar con nuestro glorioso Señor, para poder disfrutar más allá de nuestro entendimiento ese profundo amor. Y eso debe animarnos como creyentes. No importa cuál sea la circunstancia que estés enfrentando. No importa si es una circunstancia de bendición o alguna circunstancia difícil. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Nada. Así que anímate. Por eso Pablo está orando, porque lo que ellos necesitan, al igual que nosotros, es estar llenos de la plenitud de Dios que se muestra a modo de resumen en el versículo 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Lo que Pablo está pidiendo acá es que podamos recibir de Él todo lo que necesitamos y todo lo que Él tiene para darnos. Esto nuevamente tiene que ver con el anhelo de poder experimentar en mayor medida la presencia de Dios en nuestras vidas como creyentes. Eso es lo que Pablo está orando por ellos, que ellos puedan experimentar de una manera más profunda esa relación con el Señor, esa cercanía con el Señor. La oración de Pablo en esta parte, su intercesión por la iglesia, podría verse así: que el Espíritu les imparta fortaleza divina por medio de ser más conscientes de que Cristo mora en ustedes. Que al igual que un árbol que echa raíces profundas y una casa que tiene cimientos bien establecidos, permanezcan firmes en medio de las pruebas, comprendiendo cada vez más el gran amor de Dios por medio de Cristo en medio de la iglesia, para disfrutar de la plenitud que solo Dios puede darles.
John Stott resume esta oración de Pablo de la siguiente manera. Él habla de que esta oración es como una escalera por la que el creyente puede ascender y por eso ha orado para que reciban fuerza del Espíritu y conozcan el señorío de Cristo. Que arraiguen su vida y su amor y alcancen una comprensión mayor del amor de Cristo en todas las dimensiones hasta la plenitud de Dios. Dice John Stott, los que trepan por esta escalera pueden quedar sin aliento, quizás con un poco de vértigo, pero Pablo no nos deja en suspenso. Y esto nos lleva entonces a considerar el último punto que vamos a ver más brevemente. ¿Qué necesita entonces la iglesia que quiere vivir para la alabanza de su gloria? Ya vimos que necesita reconocer a su Padre. También necesita que el Padre, lo que el Padre puede darle. Finalmente necesita exaltar el gran poder del Padre. Versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción se conoce precisamente como doxología, una forma de alabanza muy hermosa para Dios. En esta parte el apóstol está reconociendo ese incomparable poder de Dios. Él es poderoso, Él es totalmente capaz para hacer lo que se ha propuesto hacer. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede cumplir con más de lo que se le puede pedir en oración. Mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque no hay límites para lo que Él puede hacer. De hecho, nuestras oraciones a veces se quedan cortas en base a la respuesta que el Señor nos da. Y todo ese poder está para el beneficio de su pueblo. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Su poder obra en nosotros. Y eso, mis amados hermanos, tiene dos connotaciones, tiene dos intenciones. De manera individual, por medio de Cristo habitando en nuestros corazones, pero también como pueblo, porque somos la morada del Señor. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos como iglesia o entendemos como iglesia. Él puede hacer mucho más de lo que tú pides como creyente y de lo que tú entiendes como creyente. Recuerda eso. Y nos muestra además cómo el poder que viene de Él debe recibir la gloria. Si el poder viene del Señor, entonces la gloria es para el Señor. Por eso es por medio de Cristo, pero también por medio de la iglesia. En esa bendición del cuerpo reunido, del poder encontrarse como cuerpo. Porque la función primordial de la iglesia es traer gloria a Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Nosotros somos para la alabanza de su gloria. Esa es nuestra función principal, vivir para la alabanza de su gloria, que todo lo que nosotros hagamos sea un reconocimiento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y esto es algo que nunca acabará. Esto es maravilloso porque nos muestra que Dios no es lejano, mis amados hermanos. Aquel que es poderoso no está distante, porque puede hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que Dios está cercano a nosotros, escucha nuestras oraciones y las responde conforme a su voluntad, pero puede hacerlo mucho más allá de lo que nosotros entendemos o pedimos. Él está preocupado, él está interesado por aquellos que ha salvado y con su inmenso poder puede lograr en nuestras vidas cosas que no alcanzamos a imaginarnos. Eso también nos lleva además a ser humildes. Nos lleva a ser humildes porque nos hace depender de su poder, no de nuestras limitadas fuerzas. Nuestro hermano Juan usa una analogía que a mí siempre me ha parecido muy hermosa. Si el Señor nos toma de su mano, Él es como el buen padre que toma la mano de su hijo. La toma tan fuerte que no la suelta. Así es el Señor. Eso nos debe llevar a ser humildes, a reconocer que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Porque nos muestra que somos vulnerables y débiles sin Él. Lo necesitamos a Él. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia. Entonces la iglesia que desea vivir o que quiere vivir para la alabanza de su gloria debe reconocer a su Padre, debe buscar lo que el Padre puede darle y debe exaltar el gran poder del Padre. Una de las cosas que podemos aprender de este pasaje entonces es a orar. Este pasaje es una oración
que nos sirve a nosotros como modelos. Muchas veces nuestras oraciones son tan egoístas, centradas en nuestros caprichos y en lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero esta oración nos muestra cómo debemos orar por nosotros y por la iglesia. Necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu. Necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu en nuestro ser interior, comprender el profundo amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que además nos puede mantener firmes y que nos mantengamos firmes en su amor por todos los santos. Pero hay algo maravilloso en esta oración. Miren, porque el que ha enriquecido a la iglesia hace más de 2000 años es el mismo que nos puede enriquecer a nosotros como creyentes. Las riquezas de su gloria no han disminuido y sigue teniendo el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos según ese poder que obra en nosotros. Por eso necesitamos orar. Él sigue siendo poderoso para obrar. Ora entonces al Padre, ora que te dé fortaleza. Nuestras vidas necesitan de su poder para enfrentar las dificultades de la vida. Las luchas contra el pecado, contra el maligno, para que podamos además vivir de acuerdo a las virtudes que nos va a mostrar precisamente en los capítulos siguientes, para poder vivir nuestra vida en la comunidad de creyentes y poder llenar este mundo con el amor de Dios por medio de Cristo y de la predicación del Evangelio. Necesitamos ser fortalecidos. De hecho, eso fue lo que Jesús oró cuando los discípulos estaban reunidos antes de la ascensión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos de esa fortaleza que solamente el Señor puede darnos para poder ser testigos, para poder enfrentar las dificultades de la vida, para poder enfrentar cualquier circunstancia. Sin el poder de Dios nosotros somos vulnerables, pero con su ayuda todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos orar entonces para comprender todas las dimensiones del amor de Dios en nuestras vidas. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya estábamos en la mente del Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Pero el pecado entró y arruinó toda la creación y nos dejó a nosotros sumidos en el desamor y llevando unas vidas alejadas del Señor. Y eso nos hacía estar muertos en nuestros delitos, como dice la palabra. Pero Dios mostró su amor en Cristo y nos dio vida porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y cada vez que reflexionemos en esta verdad y la leemos en las Escrituras, nuestra comprensión de esa misma verdad debe crecer y entonces debe aumentar nuestra seguridad. Su amor se evidencia en que nos escogió, nos redimió, se sacrificó por nosotros, nos purificó y nos prepara para vivir con Él. Su amor proporciona un fundamento para nuestras vidas. Todo lo que Él ha planeado para nosotros se va a cumplir. Esa es una manifestación de su amor. Ora para que puedas entender cada vez más y más ese amor del Señor. Debes orar para que Cristo gobierne en cada área de tu vida. Cristo habita en nosotros y con nosotros. Eso garantiza que tenemos acceso a la presencia de Dios de manera constante. Podemos acercarnos a la presencia del Señor en cualquier momento. Debemos orar entonces para que Cristo gobierne cada área de nuestras vidas y para que nos ayude a alejarnos de cualquier hábito pecaminoso, de cualquier basura que haya llenado nuestro interior o de la que no nos hemos querido desprender. Cuando Cristo gobierna sobre cada área de nuestro ser, encontramos paz y fortaleza que de ninguna otra manera podríamos experimentar. Podemos entonces conocer el gran amor de Cristo que se entregó por nosotros, como dice el versículo 19. La Biblia nos muestra que en esto conocemos el amor, en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo lo hizo? Porque cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está la muestra del amor de Dios. La manifestación más grande del amor de Dios fue enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Los brazos extendidos del Señor son la muestra del amor, de su misericordia por nosotros. Mis amados hermanos, este pasaje nos sirve para comprender dónde está nuestra seguridad, dónde está la seguridad de nuestra vida. Pregúntate dónde está tu seguridad. Nuestra seguridad viene de Dios, no de nuestra preparación o de nuestros planes o de lo que otros puedan proveernos para nuestra protección.
De hecho, un autor, Bob Coughlin, dice que nuestra seguridad no descansa en nuestro sistema de alarma, nuestro poder militar o nuestra cuenta de banco. Nuestra seguridad definitivamente descansa en el amor inmutable de Dios manifestado gloriosamente en el Calvario. Allí está tu seguridad. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, cómo nos va a negar las cosas? Dice la Escritura. Pero la fortaleza para tu vida no va a llegar de manera automática. Si algo debes hacer es que debes orar intensamente, que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude a comprender las verdades. Pero también necesitas leer y meditar en las Escrituras. Si no meditas en las Escrituras, no podrás comprender ese amor de Dios para ti. Si no las lees, si no las estudias. Así que necesitas orar, leer y meditar. Pero también debes compartir con otros creyentes lo que has aprendido acerca del amor inagotable de Dios que es en Cristo Jesús. Y de cómo esos creyentes han experimentado el amor de Cristo, el amor de Dios sobre sus vidas. Eso alimenta tu amor y te ayuda a entender, te ayuda a entender con mayor profundidad el amor de Dios por ti. Y amigos, si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que las bendiciones escritas en este pasaje, esta oración puede aplicarse a tu vida por la fe. Lo que debes hacer es ir a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado. Confiesa que hay cosas que hay en tu vida, en ese cuarto de reflujo que aún no has querido dejar, que te alejan del Señor. Hábitos pecaminosos, pensamientos, palabras, acciones. Debes confesar a Jesús como tu Señor y Salvador y creer en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos y serás salvo. La oración que Pablo orara hace 2000 años será tuya cuando todas las bendiciones abundantes del Padre pueden darte cuando te acerques a Él en arrepentimiento y fe. Así que ven a Él y no tardes. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en oración y le pidamos al Padre, al Dios del cielo y de la tierra, que nos guíe y nos enseñe. Buen Señor y Padre celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tú que puedes hacer por nosotros mucho más de lo que entendemos o pedimos según el poder que obra en nosotros. Te clamamos y pedimos que nos des esa fortaleza en nuestro hombre interior, que gobiernes en nuestras vidas, que nos permitas conforme a las riquezas de tu gloria ser fortalecidos por tu Espíritu, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, que seamos arraigados y cimentados en amor, que seamos capaces de comprender con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es tu amor y de conocer ese amor que sobrepasa todo el conocimiento, y para que seamos llenos de la plenitud y seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Señor, te lo rogamos, Padre. Obra en esta iglesia, obra en la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, sede norte, obra en esta comunidad para que puedan comprender ese amor tuyo, bendito Señor. Gracias, Dios de la gloria, por estar con nosotros en este día y por permitirnos entender estas verdades. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Entregamos nuestras vidas delante de tu presencia y te damos a ti toda la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.